Hola, en este video vamos a hablar sobre la dinámica de ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan, es decir, es la relación entre el biotopo, que comprende el medio, el agua y el aire, el sustrato o lo que conocemos como suelo, y los factores abióticos diferentes que existen en el medio, con la biocenosis, que vendrían a ser los seres vivos. Esta relación entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Podemos decir que el flujo de la materia es cíclico, ya que esto se repite en todos los niveles tróficos. Estos niveles están contenidos en cadenas y redes tróficas. Bien, una cadena trófica sucede cuando los organismos de un ecosistema dependen los unos de los otros para la obtención de materia y energía. Esta es necesaria para su vida, y esta interdependencia se representa en relaciones lineales entre organismos implicados en la función de ser comido o comer. A diferencia de la red trófica, que es un poco más compleja, en esta el organismo se puede alimentar de más de una fuente y servir de alimento a distintos depredadores. Es así como se establecen interrelaciones entre las cadenas tróficas y se forma la red trófica. Ahora, los niveles tróficos. En primer lugar tenemos a los productores primarios. Estos son autótrofos, es decir, que producen la materia orgánica partiendo de materia inorgánica, como las plantas, las algas y una parte de las bacterias. Pueden hacerlo por medio de procesos como la fotosíntesis o de la quimiosíntesis. Son los primeros en la cadena trófica y reciben la energía desde afuera, lo que incorporan desde una fuente exterior y la ponen al alcance de la vida. Los consumidores son seres heterótrofos, es decir, que fabrican su materia orgánica partiendo de materia orgánica que obtienen de otros seres vivos. Fabrican sus componentes orgánicos propios a partir de los ajenos. Y existen tres tipos: los primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan directamente de los productores primarios, es decir, que incluye tanto a los fitófagos o herbívoros que comen plantas o algas, como también a los parásitos, mutualistas y comensales que obtienen su alimento de ellas de otras maneras. Los consumidores secundarios son aquellos organismos que se alimentan de los consumidores primarios, comiéndolos de alguna u otra manera. Se llaman específicamente zoófagos. Luego, los consumidores terciarios son los organismos que se alimentan de los consumidores secundarios, es decir, los carnívoros. Luego tenemos a los descomponedores, también llamados desintegradores. Son aquellos seres vivos que obtienen la materia y energía de los restos de otros seres vivos, por ingestión o, en el caso de los protozoos, por medio de la fagocitosis. La importancia de los descomponedores y detritívoros radica en que son los responsables del reciclado de los nutrientes. Es decir, este proceso permite que la materia que ha ido pasando de unos organismos a otros pueda ser utilizada de nuevo por los productores, ya que ellos son los que arrancan la cadena trófica. Como ejemplo tenemos a esta cadena trófica que sucede en los Andes del Perú. El primero sería el productor, que es el lichu, quien alimenta a la vicuña como consumidor primario, y este a su vez es depredado por el puma, que vendría a ser el consumidor secundario. Luego el cóndor, quien se alimenta de los restos del puma, vendría a ser el consumidor terciario. Y por último, las bacterias descomponedoras volverían a iniciar la cadena trófica. Esto se puede hacer más complejo y volverse una red trófica donde existen varios depredadores para un mismo consumidor. En el medio acuático existe también el fitoplancton, que vendría a ser los productores, que es consumido por el zooplancton como consumidor primario. Luego el anchoveta vendría a ser el consumidor secundario y por último el consumidor terciario sería el perico. Y este también se puede hacer. La dinámica de ecosistemas también varía a lo largo del tiempo. Red trófica. Por eso es que tenemos la sucesión ecológica. En esta, como las poblaciones, comunidades evolucionan con el paso del tiempo, se instalan nuevas y distintas especies según va apareciendo las condiciones y recursos apropiados.
Es decir, que esta comunidad responde al medio modificando su composición y biodiversidad. Y esta tiene 4 fases. La primera, en la que encontramos el suelo escaso con muchas rocas desnudas, se instalan primero las plantas herbáceas como musgos, líquenes, crustáceos, gramíneas y leguminosas anuales, que son especies oportunistas y además se reproducen masivamente. En la fase 2 se va enriqueciendo el suelo, existe cada vez una capa de materia orgánica y además aparecen el pasto y unos pequeños matorrales. En la tercera fase, el suelo tiene una potente capa de humus y va apareciendo más y más seres vivos. En la fase 4, en esta la riqueza de la materia orgánica es máxima, es decir, que se llega a la comunidad clímax, que es el ecosistema estando en un equilibrio dinámico, es decir, donde estas poblaciones se van adecuando a los cambios y se adaptan y se mantienen resistentes. Existen 2 tipos de sucesión. La sucesión primaria, que ocurre cuando un hábitat nuevo está en formación, es colonizado por las primeras formas de vida capaces de hacerlo. Y la secundaria, en donde un ecosistema anterior ha dejado de existir porque su biotipo ha sido modificado por alguna situación difícil. Y además, esta sucede de manera más rápida que la sucesión primaria, que puede tardar a lo largo de muchos años o millones. Como ejemplo de una sucesión primaria tenemos a las Islas Galápagos, quienes deben su origen a un punto caliente, donde el magma interior de la Tierra que brotó formó volcanes sobre el cielo oceánico. Originalmente eran masas inhóspitas de lava volcánica, pero el viento habría llevado las esporas de lechos, musgos y líquenes a las islas. Además, conjuntamente también fueron insectos y algunos caracoles mínimos, luego pájaros y además probablemente las aves marinas llegaron primero transportando microorganismos. Otro ejemplo de sucesión primaria sería las dunas del lago Michigan. Tras finalizar la última glaciación, los glaciares que cubrían los grandes lagos se fueron retirando y dejaron al descubierto grandes dunas. Estas se acumularon a las orillas de los lagos. Con el paso de los años, llegaron especies vegetales que eran al inicio tolerantes a la sequía y además ayudaron y les permitieron fijar a las dunas y evitar que erosionaran y se transportaran. Después aparecieron gramíneas, arbustos y árboles como el sauce. Tras 50 o 100 años más, comenzaron a crecer rápidamente los pinares, que finalmente reemplazaron por los robledales, pudiendo mantenerse durante milenios. Actualmente puede observarse esta secuencia de plantas, pues los lagos tienen menor nivel y el proceso continúa en el tiempo. Como ejemplo de sucesión secundaria tenemos a los incendios en Cataluña o Bages y Berguedà en 1994, que devastaron alrededor de 45.000 hectáreas de bosque. En ellas se encontraban especies como pino, roble y encina. Después de muchos años, alrededor del 2003, se encontraron algunos moluscos o caracoles, quienes indicaban que la vida vegetal estaba surgiendo de nuevo. Los científicos habían identificado alrededor de 25 especies de gasterópodos terrestres con grandes diferencias entre las estaciones de control y las zonas quemadas. Para el año 2012, los datos muestran que el crecimiento de las superficies de estos bosques representa el 30% del total de la superficie del territorio catalán, con un aumento de 3.267 hectáreas cada año de media. Otro ejemplo de sucesión secundaria sería la colmatación de los lagos. Cuando un lago tiene poca cantidad de nutrientes, es decir, es considerado un lago oligotrófico, comienza a recibirlos y sedimentarlos por los arroyos y ríos que desembocan en él. Gracias al incremento de los nutrientes comienzan a proliferar las primeras algas. Si estos nutrientes aumentan,
aparecen plantas acuáticas flotantes y otras se comienzan a enraizar. La muerte y descomposición de estos hace que se acumulen en el fondo del lago y vayan creando la turba. De esta manera el lago empieza a transformarse en una ciénaga. Pueden aparecer los primeros animales terrestres como lombrices de tierra, algunos insectos. Y con el tiempo llegan árboles también a formar parte del bosque. La fauna del lugar también evoluciona, desaparecen los anfibios por la falta de humedad y aparecen aves y mamíferos. Este es el caso de algunos lagos como los de Ginebra o Le Mans, que se encuentran en Europa Occidental, y también del lago Constanza, que hace frontera con Alemania, Suiza y Austria. Existen también otros cambios en la dinámica de ecosistemas, y estos no son rítmicos, se llaman fluctuaciones. Las fluctuaciones son los cambios en la densidad de la población de individuos debido a situaciones climáticas o la disponibilidad de nutrientes. Para regular el crecimiento poblacional puede ser de dos formas: por la densidad de la población y factores limitantes como la competencia, la depredación y enfermedades, o independientes de la densidad poblacional abiótica, como los desastres naturales y las condiciones físico-químicas del ambiente. Existe también en el régimen estructural de las comunidades de peces algunos modelos o técnicas para el control poblacional de ellos, como por ejemplo el bottom-up. En este caso, el ambiente físico es el que afecta drásticamente la productividad general de los ecosistemas, pero también la dinámica de las comunidades de peces. En este, resultados de cambios en condiciones ambientales y de pesca sustentable o no, sugieren la existencia de diversos estados estables en los que se puede regular la población de peces. En el top-down, la pesca reduce la abundancia de los mayores predadores y se puede inferir que las poblaciones de presas y sus efectos en las comunidades marinas deben aumentar después de la reducción de su control por los predadores. Sin embargo, no todas las cascadas tróficas se propagan hasta los niveles inferiores o tienen un impacto significativo sobre el funcionamiento de los ecosistemas, porque muchos mecanismos compensatorios pueden interrumpir o eliminar los efectos de esta cascada trófica. Por último, el control WASP-Waste o cintura de avispa controla el colapso de una especie presa dominante, que puede generar cambios drásticos en el predador. Pero lo más sorprendente en estos niveles tróficos inferiores es que al reducir las especies aumentan algunos consumidores primarios y esto genera un impacto muy grande en la producción primaria. Otro ejemplo de fluctuación poblacional serían los ciclos poblacionales del lince y la liebre, ya que se repiten aproximadamente cada 10 años y esta dinámica presenta un retraso de 1 a 2 años con respecto al patrón de la población de liebres. La explicación normal que se da a este caso es que a medida que aumenta la cantidad de liebres, hay más comida disponible para los linces, lo que permite que la población de estos aumente. Sin embargo, cuando la población de linces llega a un cierto límite, mata a tantas liebres que la población de estas disminuye. Bien, esto sería todo por la presentación acerca de la dinámica de ecosistemas. Muchas gracias.